Buenas tardes, esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para el Tecnólogo de Redes y Software. Hoy es lunes 14 de febrero del año 2022. El día de hoy vamos a completar lo que sería el programa del primer parcial con este grupo, hablando de lo que son los dispositivos activos y pasivos dentro de un circuito. Pero antes de eso, me gustaría pues repasar algunos de los términos que ya hemos visto, de manera que pueda ser entendido lo que va a ser explicado a continuación. Bien, por lo que levantando la mano, me gustaría que alguno de ustedes me diga qué ustedes entienden por corriente eléctrica. Saúl. Con la corriente eléctrica es el flujo de electrones por un conductor en un tiempo determinado. Muy bien, excelente. Federico. Yo creo que la corriente eléctrica es un flujo o sea, es un flujo de carga, la cual recorre un material. En un tiempo determinado, como dijo Saúl. Es así. Muy bien. Bien, mis hijos, eso es corriente eléctrica. Creo que es bastante, ya se comprende, ¿no? Es la relación de la carga con respecto al tiempo, a través de un elemento determinado. Es así. Y siguiendo, Miguel dice que no. No, maestro, pasa es que un compañero está preguntando si pasaron listo. Yo le dije que no. ¿Usted sabe cómo se pasa lista aquí? Sí, por eso lo estoy diciendo. Ah, bueno, pues dígale al compañero cómo es. Eso es altamente conocido ya. Bien, mis hijos. Eh, Continuando con lo anterior, vamos, ya vimos lo que es corriente eléctrica. ¿Quién quiere decir algo? Bien, ¿y circuito eléctrico? ¿Qué es, mis hijos? Circuito eléctrico, ¿lo recuerdan? Amy Laura. Amy Laura, ¿nos escuchas? Sí, disculpa. Es un conjunto de elementos conectados por donde pasa o circula la corriente eléctrica. ¿En ¿De qué forma están conectados? Creo que de forma lineal. Eh, Ok. ¿Quién la ayuda? ¿Cómo están conectados? Yo, maestro. Vámonos con Juan Elián. Una trayectoria cerrada. Muy bien, una trayectoria cerrada. Para que haya flujo de corriente necesariamente debe haber una trayectoria cerrada. Eso es así. Muy bien, mis hijos. Continuando. ¿Quién recuerda lo que es potencia eléctrica y qué representa esto? Potencia, ¿recuerdan? Que hicimos un ejercicio buscando en su casa los equipos que tienen mayor consumo. ¿Recuerdan eso? Vamos con Manuel Antonio Laureano. Señor Laureano, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. ¿Qué usted entiende por potencia eléctrica? Por potencia eléctrica, lo que yo entiendo es la energía que puede dar como, vamos a decir, lo que le está generando, Ujú. la máxima cantidad que él puede suministrar al equipo que le está recibiendo. Ok.
Muy bien, pero te falta algo ahí. Hay que organizar esas ideas. Miguel Ángel. Bien, según tengo entendido, la potencia en eléctrica viene siendo como lo que viene siendo como la cantidad o la proporción de corriente que, por ejemplo, se mueve a través de un circuito eléctrico por unidad de tiempo y que, por ejemplo, se le podría decir así a la energía eléctrica también, porque es como lo que genera un elemento durante un periodo de tiempo, como había dicho anteriormente. Ok. No sé, no está organizada esa idea. Vámonos con José Miguel Cayetano. José Miguel Cayetano, ¿nos escuchas? Parece que tiene algún problema el señor José Miguel. Vámonos, Harold Isaías. Harold Isaías Guillén, ¿nos escucha? Ah, pero están tímidos los muchachos. Joaldi Alexander. ¿Me escucha bien, bro? Sí, señor. Ok, yo había escrito ahí que era la cantidad de energía que, por ejemplo, entrega un elemento en un momento determinado. Muy bien. La cantidad de energía transferida en un tiempo determinado, exactamente. Muy bien, excelente. Y dijimos también que la cantidad de energía por unidad de tiempo, la cantidad de potencia por unidad de tiempo es que la energía que puede generar o consumir un sistema. Dijimos eso también, ¿verdad? ¿Recuerdan? Muy bien. Por último, antes de iniciar con lo que sería la clase de hoy, me gustaría que me dijeran a qué es lo que llamamos diferencia de potencial. ¿Quién recuerda? Vamos a ver, David Natanael. Díganos usted. David Natanael. Bien, Michael Tomás. Díganos usted. La pregunta era qué era la diferencia de potencial. Sí, señor. Bueno, la diferencia de potencial se define como la fuerza que empuja los electrones, o sea, las partículas subatómicas a través del circuito eléctrico. No se define así. ¿Está potenciando el voltaje? No es así, no es así. Vamos, Lundis Miguel. Está cerca, pero no es exactamente lo que estaba buscando. Lundis. Ok, se define como la carga que trabaja un cuerpo desde un punto A hasta un punto B. La carga que trabaja un cuerpo, creo que lo dijiste al revés. No. El trabajo, perdón. Exactamente, el trabajo requerido para para mover una carga. Sí. Ahora sí, Me lo dijiste al revés, exactamente. El trabajo requerido para mover una carga de un punto a otro, ¿verdad? Digamos en un circuito eléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo requerido para mover una carga y la fuerza, como dijo Tomás, requerida para mover una carga? ¿Quién lo dijo? ¿Quién sabe la diferencia? ¿No recuerdan que hablamos de eso? José Miguel Cayetano. Hey, profesor, aquí. Sí, hablamos. Michael Tomás dijo que la diferencia de potencial era la fuerza requerida para mover una carga. Y Lundis Miguel dice que es el trabajo
el trabajo asociado a mover una carga de un punto a otro. La respuesta correcta es la del undis. Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Te recuerdas? No recuerdo. Evers. La diferencia es que en el trabajo se requiere un desplazamiento. Exactamente. Si se requiere el desplazamiento de algo. Y la fuerza no es necesario. Exactamente. Tú puedes tener fuerza sin tener desplazamiento, pero tú no puedes tener trabajo sin tener desplazamiento. Literalmente. Así es, muy bien. Esa es la diferencia, Michael. O sea, no es la fuerza requerida para tú mover. Es el trabajo asociado, ¿oíste? Esa es la diferencia. Sí, se me fue el término equivocado. No hay problema. Para eso estamos. Por eso que repasamos siempre, no hay problema. Bien, mis hijos, y dijimos que depende de la definición de diferencia de potencial, se podían clasificar los elementos de un circuito en 3 tipos. ¿Alguien recuerda cuáles eran? La pregunta, profesor, que no lo escuché bien. Dijimos que por la misma definición de diferencia de potencial, que como Lundi dijo, es el trabajo asociado a mover una carga de un punto a otro, dependiendo del efecto que tiene un dispositivo al mover carga a través de él, la tensión o diferencia de potencial puede ser, dependiendo del efecto, perdón, los dispositivos pueden ser divididos en 3 efectos. ¿Cuáles son esos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué efecto puede tener un dispositivo? Son 3 tipos. David. Profe, primero disculpe si me llamo, yo estaba conduciendo y no podía responder, y luego no hay problema. Creo que es 0. Uh-huh. O sea, cuando el voltaje es igual a 0. Así es. Positivo cuando es mayor de 0, como sabemos, y negativo cuando es menor de 0. Muy bien. ¿Cómo se llama el efecto cuando el trabajo es positivo y el voltaje es positivo? ¿Cómo se llama ese efecto? ¿Quién se acuerda? Vamos con Raúl González. Repite la pregunta. El señor David Natanael dijo que los efectos que puede tener un dispositivo, dependiendo de o sea, los efectos de la diferencia de potencial que puede tener un dispositivo a medida que la carga fluye a través de ello, pueden ser 3. Uno es que no pase nada, o sea, que el voltaje sea 0, la diferencia de potencial sea 0. Otro es que la diferencia de potencial sea positivo, y otro es que sea negativo. ¿Cómo se llama? La pregunta que hice fue ¿cómo se llama el efecto cuando la diferencia de potencial es positivo? Cuando pasa carga a través de un dispositivo y entonces la diferencia de potencial es positiva. ¿Cómo se llama? Elevación de tensión. Elevación de tensión, exactamente. Muy bien, excelente. ¿Y qué tipo de dispositivo causa la elevación de tensión? Puede ser, de hecho es un activo, bueno, no sé si activo o pasivo, puede ser batería. Bien, ¿no? Lo dijiste bien, es un activo. Ya, no tiene que decirme de ahí. Esa es la respuesta. Lo dijiste bien, no hay problema. Muy bien. Okay. ¿Y cuál es el segundo caso, el otro caso? O sea, cuando esta pregunta ya no va para Raúl, va para el señor Víctor Emmanuel. Señor Víctor Emmanuel Tejeda. O Tejada, perdón. Víctor Emmanuel Tejada. Cuando la diferencia de potencial es negativo, ¿cómo se llama ese efecto? No estoy seguro, ¿no? Lian Eugenio. Usted no ha hablado hoy. Si el activo fue elevación, me imagino que el negativo tiene que ser la caída de tensión. Caída de tensión, muy bien. ¿Cómo se llama el dispositivo que produce ese tipo de efecto? ¿O los dispositivos? Pasivo, muy bien. Así es, mis hijos. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de dispositivos activos y pasivos. En el caso de que no tenga ningún efecto, la diferencia de potencial puede ser que simplemente el circuito esté abierto. Si el circuito está abierto, no hay flujo de tensión. Entonces, por eso, pues es neutro. Al no haber flujo de tensión, de carga eléctrica, no hay desplazamiento, por ende no hay trabajo. Bien.
O la resistencia puede ser, o un dispositivo puede tener una resistencia tan grande que con la diferencia de potencial que se tiene, no se puede romper esa resistencia y entonces no hay flujo de corriente. Entonces es como que estemos haciendo mucha fuerza, pero no podemos moverlo. Entonces ahí no hay trabajo, y si no hay trabajo, pues tampoco hay diferencia de potencial y por ende no hay ese efecto es neutro. No se puede considerar ni activo ni pasivo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mis hijos? De acuerdo. Muy bien, pues entonces hoy vamos a hablar sobre eso, sobre los dispositivos activos y pasivos. Si ustedes se fijan, ya hemos hablado un poco de ellos. Los que están también en laboratorio probablemente ya han visto en la clase pasada de laboratorio lo que es uno de los dispositivos activos más comunes, que es la fuente de energía. Pero hoy vamos a hablar directamente de los dispositivos, las características de los dispositivos activos y pasivos. Con su permiso, iniciaremos lo que sería la lección del día de hoy. Bien, elementos activos y pasivos en un circuito. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos una lección y pues debe llenarse un cuestionario. En el foro, pues si tienen que hablar de algunos elementos activos y pasivos, pues distintos a lo que no hablamos en la lección. Se van a investigar esa parte y van a mencionarla en el foro. Y claro, van a abundar un poquito sobre estos elementos. Elementos activos y pasivos en un circuito. Esta lección describe los distintos tipos de elementos activos o pasivos que pueden aparecer en un circuito eléctrico o electrónico. Elementos de un circuito. Como ya vimos en la clase previa, un circuito eléctrico es la interconexión de fuentes y consumidores de energía eléctrica en una trayectoria cerrada, entre las cuales se produce un intercambio de energía eléctrica. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Las dos grandes tipologías en las que podemos enmarcar los componentes electrónicos son activos o pasivos. Comenzaremos con los activos. Elementos activos. Los elementos activos son dispositivos capaces de generar una tensión o una corriente, de forma más general, un campo eléctrico, y suministrar potencia a una carga dada. También se considera un elemento activo a aquel que pueda controlar el flujo de electricidad. Las fuentes, tanto de tensión como de corriente, son consideradas elementos activos. También algunos semiconductores son considerados activos debido a que su funcionamiento se activa al captar una cantidad de energía limitada de un circuito. Entre los más comunes se encuentran los transistores con puertas lógicas, entre otros. En esta etapa del curso nos concentraremos en las fuentes de energía como elemento activo. Fuentes de energía. Estos elementos activos tienen como función energizar los circuitos eléctricos o electrónicos. Estas suelen clasificarse en fuentes de tensión y fuentes de corriente, y a su vez en fuentes independientes o fuentes dependientes. Ahí pues tenemos una imagen de algunos tipos de fuentes de energía. Fuentes independientes o ideales de tensión. Son aquellas fuentes que mantienen el mismo valor de tensión, dígase constante o variable, entre sus terminales independientemente del valor de corriente que salga por él. Un detalle a tomar en cuenta, parece una
parece estar ser una dicotomía, ¿no? Cuando hablamos de que son fuentes que mantienen el mismo valor en el tiempo, y hablamos de fuente variable, parecería ser algo que no está de acuerdo con la realidad. Pero cuando hablamos de variable de corriente o de corriente alterna, lo que queremos decir es que mantiene su mismo valor, ya sea positivo y negativo, en el tiempo. Dígase, si es una corriente, si es una fuente de tensión en corriente alterna, que va desde más 110 a menos 110, sin importar la corriente que le exijamos, ella va a mantener su mismo valor de tensión a la salida. Es importante también entender que lo que es una fuente ideal de tensión es solo algo realmente teórico. Es imposible hacer un dispositivo que, no importa cuánta corriente o qué carga le pongamos, ella mantenga el mismo valor de tensión. O sea, teóricamente es así, pero eso es imposible. Va a llegar a un punto cuando salimos del rango de operación de ese dispositivo, pues que obviamente eso va a afectar la tensión que genera este dispositivo. Y pues necesariamente probablemente lo baje o comience a afectar, incluso a dañarse o calentarse, puede incluso quemarse la fuente por la corriente exigida. Ahora, lo que queremos decir con que es una fuente independiente a la corriente exigida es que si estamos dentro de la capacidad de la misma, ella va a mantener el mismo valor de tensión sin importar la corriente que le exijamos. Siempre estando pendiente, claro, de su rango de operación. ¿Se entendió? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Me siguen, mis hijos? Bien. Estos son los símbolos. Estos tres se usan para lo que sería corriente directa. Este es el símbolo de pila, que luego veremos cuál es la diferencia. Esto de batería, bueno, una batería puede estar formada de varias pilas, esa es la diferencia. Y después este es más genérico, simplemente una fuente de corriente directa. Y esto para la corriente alterna. La diferencia de potencial o tensión generada por estos dispositivos es llamada fuerza electromotriz. Eso ya lo habíamos visto, creo que en el laboratorio ya lo habíamos visto. La curva característica tensión-corriente. Para este tipo de fuente, la característica tensión-corriente es una línea recta. Por tal razón, para cualquier valor de corriente, la tensión mantendrá el mismo valor igual a E, a la fuerza electromotriz. Miren acá, mis hijos, que supuestamente, sin importar que yo aumente el valor de corriente al infinito, esto mantendrá el mismo valor de tensión. Pero esto es imposible en la realidad. Esto es puramente teórico. Ahora sí debe ser tomado en cuenta el hecho de que si tenemos una fuente independiente de tensión, cuando estemos estudiando lo que es el análisis de circuito, vamos a ver unos métodos entre los cuales está el análisis de malla y el análisis de nodo, donde tenemos que tomar en cuenta esto. Si es una fuente independiente de tensión, es imposible para mí conocer exactamente la corriente que fluye a través de esta fuente, por el hecho de que como hablamos ahora mismo, se supone que no importa la corriente que yo le exija, la tensión será la misma. Entonces, al no haber una relación directa, yo no puedo simplemente conseguirlo. Es indefinida esta corriente. Por ende, para yo conseguir la corriente en esa rama donde está conectado esa fuente, pues yo tengo que hacerlo siguiendo una ruta alterna. Eso ahora tal vez no tenga sentido lo que estoy diciendo, pero se los comento porque en unas semanas vamos a ver ese tema y se los voy a recordar. Para que tengan presente que eso viene por ahí y vamos a ver, luego ustedes van a entender mejor de dónde viene esto.
¿De acuerdo? Bien, pues continuamos. Fuentes independientes o ideales de corriente. Son aquellas que entregan el mismo valor de corriente, igual, constante o variable, sin importar la tensión exigida entre sus terminales. O lo que es lo mismo, sin importar la carga conectada entre sus terminales. Este es el símbolo. Este es el que más usamos cuando hacemos análisis de circuito. Y este se usa mucho en simuladores. En el caso del simulador que estamos usando, este es el que se ve. Si ustedes se fijan, la fuente ideal de corriente es como quien dice lo contrario a la de tensión. En este caso, sin importar la diferencia de potencial de la carga conectada, ella va a mantener el mismo valor de corriente. Y siguiendo la misma lógica, ustedes ya se habrán percatado de que también esto es dentro de un rango de operación. Si yo la saco de ese rango de operación, también voy a afectar los valores de corriente y también puedo dañar la fuente. Característica tensión-corriente. Si ustedes se fijan, es lo contrario al anterior. En el anterior yo tenía una tensión que sin importar el valor de la corriente era la misma. Aquí tenemos una corriente que sin importar el valor de la tensión pues no varía, aunque yo le ponga una diferencia de potencial en el infinito. ¿Me siguen, mis hijos? Sí, maestro. Observe, este es el mismo comentario de la fuente anterior, pero ya directamente con la corriente. Observe que la diferencia de potencial entre los terminales de una fuente de corriente es un valor indeterminado. Es por ello que no se permite utilizar un camino que contenga una fuente de corriente para determinar una diferencia de potencial o voltaje. Si se desea conocer la diferencia de potencial entre los terminales de una fuente de corriente, debe utilizarse un camino externo que conecte los terminales de la fuente de corriente en cuestión. Como le dije, esto ustedes lo van a anotar en una semana cuando estemos dando análisis de circuitos, en el caso específico del análisis de malla. Muy bien, continuamos, mis hijos. Fuentes dependientes son aquellas fuentes cuyo valor depende del valor de tensión o la corriente en otras partes del circuito. Aquí vemos pues los símbolos. En el caso de A y B son fuentes dependientes de corriente. Siempre que veamos esa flechita estamos hablando de corriente. Y C y D son fuentes dependientes de tensión. Cuando se pone esa polarización, pues lo que quiere decir es que estas fuentes son de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que estas fuentes dependen de un valor externo. Dígase, en el caso vamos a suponer de A y B, tenemos a K y G que son constantes. Esas constantes vienen dadas por la construcción de la fuente. En el caso de I y B es un valor en otro punto del circuito, digamos en otra rama, el cual entonces controlará la corriente que generan estas fuentes. Por ejemplo, si yo tengo una fuente variable, como por ejemplo la que hay en los laboratorios, que yo tengo, muy probablemente yo tenga un potenciómetro en otro punto del circuito, donde al yo variar este potenciómetro, varío la resistencia y pues la corriente que fluye a través de esa rama va a variar. A medida que yo varío esa corriente a través de esa rama, pues en ese mismo sentido variará si yo tengo claro, si en esa rama fluye la corriente de referencia, que sería IX, en ese mismo sentido, pues generará corriente esta fuente. ¿De acuerdo? O sea, eso requiere, estas fuentes tienen un circuito en sí mismo que la maneja. Igual se puede hacer con una referencia de voltaje. Yo puedo tomar como referencia pues el valor de voltaje en otro punto del circuito y asimismo con esa misma relación
esa misma proporción aumenta o disminuye la corriente que genera esta fuente. Lo mismo para las de tensión. Yo tengo las constantes que son K y R y pues tengo un voltaje o una corriente de referencia en otro punto del circuito. ¿Se entendió, mis hijos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro o no se entiende nada? Está claro, está claro. Ah, pues qué bueno. Esta presentación, esta clase es corta, porque ya de aquí para adelante a ustedes lo que les queda es el parcial. Estudiar lo que ya vieron. Que ya estamos acabando, mis hijos. Elementos pasivos. Los elementos pasivos que vamos a hablar aquí, ya hemos hablado de ellos, así que creo que no hay mucho que decir. Elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que no generan, no amplifican, ni tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica. Ejemplo de componentes electrónicos pasivos son los condensadores, las resistencias, los inductores, los transformadores, entre otros. Para esta asignatura nos concentraremos en las resistencias. Más definiremos brevemente la capacitora y los condensadores. Eso ya lo hicimos. ¿Quién me recuerda, o quién recuerda a sus compañeros, lo que era un capacitor? ¿Lo recuerdan? Sí, sí. ¿Puede decirlo, señor Carlos? Según tengo entendido, un capacitor es un componente electrónico, eléctrico, el cual se carga con energía y se descarga muy rápido. El punto de utilizarlo es para mantener una corriente estable en caso de que hayan bajones de corriente. Muy bien. David Natanael, ¿qué puedes agregarle? Bueno, profe, me acuerdo que usted lo explicó en la pizarra y más o menos con lo que usted explicó en el laboratorio de la pizarra, el capacitor es un dispositivo que almacena energía y, como dijo el compañero, se la va suministrando a los otros dispositivos mediante esto la necesiten periódicamente. Eso es lo que yo me acuerdo. Ok, muy bien. ¿En qué forma almacena energía? ¿En forma de qué? ¿De un campo qué? ¿Un campo? Eléctrico. De un campo eléctrico, exactamente, muy bien. Entonces, él almacena energía. Cuando está completamente cargado, se comporta prácticamente como un circuito abierto. Ya deja de fluir corriente a través de él. Entonces, cuando por alguna razón varía el suministro de energía hacia esa carga, pues entonces él fluye, él permite o le cede esa energía que almacenó de forma controlada, ¿verdad? Y como dijo Carlos Yael, muy precisamente, es usado como un filtro. Él mantiene una señal estable a su salida. Bien. ¿Y el inductor? ¿Quién lo recuerda? Saúl. Sí, un inductor, o mejor también llamado bobina, es un componente eléctrico en el cual crea un campo magnético y lo usa para almacenar el carga. Muy bien, muy bien. Federico, ¿y para qué se usa el inductor? Supongo que se utilizaría de manera para almacenar la energía en forma de campo magnético. Sí, pero, o sea, tiene un uso, porque el tema del inductor es que no es como el capacitor. En el momento en que tú dejas en el momento en que por él deja de fluir corriente, o incluso si la corriente a través de él no varía en el tiempo, el campo magnético desaparece prácticamente. O sea, que no es que él te lo almacena de que mucho tiempo. Michael, díganos usted. El inductor tiene como principal función, como dice su nombre, inducir a otros elementos eléctricos la carga que éste almacena para hacer que estos funcionen y regular la energía dentro del circuito.
Sí, exactamente, muy bien. Se usa para ambos casos. Puede inducir, como produce un campo magnético, el campo magnético puede ser inducido, digamos, en otro inductor, en otra bobina también. Es excitado y se usa como si fuera prácticamente un transformador. O también este campo magnético, pues se opone a la variación brusca de la corriente que fluye a través de él. Miguel Ángel. Profe, que Sí. el inductor también puede ser utilizado como para hacer un bloqueo a lo que viene siendo la corriente alterna y permitir, por ejemplo, la corriente continua. Sí, sí, puede ser, sí, porque a medida que tú le pasas una corriente alterna, una variación rápida, él se va a oponer a esa corriente, porque él va a crear un campo y ese campo a su vez va a crear una corriente en dirección contraria, ¿verdad que sí? Y si es continua, pues simplemente lo va a dejar pasar. Es así. Ok, profe, he visto, no sé si eso es un inductor, pero hay como algo parecido a un inductor que es como grande y es lleno del material, ¿cómo se llama? Que es como Dieléctrico. grande, que a mí me... ¿Eh? Dieléctrico creo que se llama. Que es grande, ¿verdad? Pero ¿dónde tú lo has visto? Por ejemplo, mi tío tiene uno en su casa y yo creo que le pregunté hace mucho y creo fue que él me dijo como que eso es como, la corriente venía como bajita a la casa porque Sí, hay lugares... eso es un inductor, pero eso se usa, eso puede ser dos cosas, o es un transformador, es lo que la gente le llama un regulador, pero es un Ok. inductor. Yo pensaba que era un capacitor que estaba hablando. No es un capacitor. Los capacitores también se usan en la industria, ¿eh? Y le voy a explicar Sí, para sí. qué. En el caso del tío tuyo, lo que tiene, no sé si él vive en algún sitio que tiene una energía muy precaria. Muchas veces se usa un transformador para elevar la tensión o bajarla. Muchas veces lo que hace es que la gente se conecta en 220 y entonces te lo baja a 110 más o menos. Y como la 220 es bajita, va a tener tal vez 190, así ellos la bajan para tener una energía más estable a los 110. Pero también con un solo inductor se puede hacer lo que se llama un autotransformador. Recuerden que hablamos de que el transformador requería de por lo menos dos devanados, dos inductores que no se tocaban directamente, eléctricamente no tenían relación, pero por la inducción pues entonces producía un campo magnético que a su vez inducía una diferencia de potencial y una corriente en el otro, ¿verdad? Manteniendo la misma potencia. Eso lo dijimos, el transformador, ¿se acuerdan? En el caso del autotransformador, lo que hace es que es una única bobina que tú le tienes varias, ¿cómo que le dicen a eso? Varias derivaciones. Y dependiendo de la derivación que tú tengas, pues entonces tú puedes conseguir una variación en la diferencia de potencial como si fuera un transformador, porque acuérdate que el campo magnético que genera ese inductor también excita, genera en él también una corriente. Entonces tú puedes con un autotransformador, que básicamente es eso, un único inductor que tiene varias salidas, tú puedes también regular el voltaje y también muchas veces en los boosters, los elevadores de tensión, los reguladores que usan la gente en la casa, usan un autotransformador, que es bastante útil también. Eso se ve mucho en los campos y en sitios donde hay problemas de energía, como tal vez el caso del tío tuyo. ¿Es así, Miguel Ángel? Sí, porque él vive en Punta Villamella, o sea, eso es... Sí. Ahí hay a veces problemas con la luz y eso. Sí, donde el señor de los infiernos tenía una novia y la botó por lejos. Eso es así. Muy bien, mis hijos. Entonces, también, que era lo que decía Saúl Nicole, se usan capacitores también en la industria. Este tema ya es más eléctrico que electrónico, pero también es bueno que ustedes lo conozcan. Se usan unos capacitores bastante grandes en la entrada, en paralelo a las entradas de algunas industrias, porque las industrias con gran cantidad de motores y equipos de inducción, que tienen muchos transformadores, muchos motores, industrias que tienen fábricas, por ejemplo, que usan motores eléctricos grandes. Como los motores
tienen inductores en sí mismos. ¿Qué hacen los inductores? Los inductores generan, cuando se mueven, ¿verdad? El motor, a su vez, él genera también lo que se llama una potencia reactiva. Eso es un poquito más complejo y es eléctrico. Simplemente lo voy a mencionar, pero no busco que lo entiendan ni que lo... Simplemente si ustedes oyen el término van a decir, ah, mira, eso fue de lo que me dijeron. ¿Qué es lo que hace la potencia reactiva? Que produce un desfase en la potencia de todo el sistema eléctrico nacional interconectado. Por eso, a las industrias se le exige, o a las cargas, la EDE le exige que tengan muy limitado este tipo de potencia, con lo que se llama el factor de potencia. Ellos tienen que tener ese factor de potencia por encima del 90%. O sea, y todos esos motores generan una baja en el factor de potencia. ¿Qué sucede? Eso es penalizado fuertemente por la EDE. Dígase que una industria, por grande que sea, si tienen un factor de potencia por debajo del 90%, se le multiplica el consumo total que tuvieron por ese porcentaje. Digamos, si es un 89%, se le multiplica por 1 y eso se le suma al valor de su tarifa, ¿no? O sea, si iban a pagar 100 pesos, por 1 ya van a pagar 200. Pero si es por 5, si es 85%, van a pagar 5 veces más 1 lo que su consumo. Entonces, sumamente penalizados para controlarlo. Entonces, ¿qué se hace? El capacitor y el inductor son contrarios. Uno filtra al otro. Entonces, lo que hacen mucha gente, estas empresas que instalan unos reguladores de factor de potencia, que son capacitores. Esos capacitores tú lo pones en la entrada y entonces eso te va a compensar ese factor de potencia. Esos son unos capacitores muy grandes, parecen prácticamente baterías, son más grandes, y tienen una capacidad en faradio muy alta, dependiendo, claro, del consumo de esta industria. Pero eso es eléctrico, eso ya y es bastante profundo. Eso no es de los primeros cuatrimestres de electricidad. Pero como parece que Saúl conocía el caso y por eso quiero que sepan que es algo que existe. Eso tal vez ustedes vayan a una industria grande y vean un equipo ahí grande y le pregunten y ustedes le van a decir, no, es un regulador de factor de potencia. Ya ustedes van a poder decir, pero son unos capacitores. Es así. ¿Alguna pregunta, mis hijos? ¿Todo claro? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bien. Por último, pues el resistor. Yo creo que todos ustedes saben qué es el resistor, ¿no? Claro. Pues dígalo usted mismo, Natanael. Profesor, el resistor es un dispositivo que se opone al flujo de corriente a través de un circuito. Exactamente, un dispositivo cuyo único fin es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Él se resiste al paso de la corriente eléctrica, su nombre se lo dice, ¿no? Pues entonces vamos ya a completar los dispositivos pasivos. Viendo. Te dejo de presentar, profe, cualquier cosa. Sí, ahora entré. Ok, entonces estos son los símbolos, tanto de la resistencia, el capacitor y el inductor. Vamos a ver lo que son cada uno, ¿no? Resistencia. La resistencia son dispositivos con el único objetivo de oponerse al paso de la corriente eléctrica a través de ellos, generando con esto una caída de tensión proporcional a su capacidad en ohmios y a la cantidad de corriente calculada, que circula a través de los mismos en amperes, siguiendo la ley de Ohm, lo cual será visto próximamente. El símbolo del resistor, este pueden ser usados indistintamente, y como ven, a medida que aumenta
el flujo de corriente, pues en esa misma medida aumenta la diferencia de tensión o la caída de tensión. Esto. Otros elementos pasivos, lo que hablamos ahorita, pues tenemos el condensador o capacitor. Tiene una gran capacidad de almacenamiento de energía que más tarde puede destinarse para establecer una corriente en el tiempo que dure la descarga del mismo. Este es el símbolo y esta es la curva característica que es llamada diente de cierre. La bobina o inductor, una bobina, crea a su alrededor un campo magnético capaz de evitar que al ser atravesado por una corriente eléctrica, la intensidad de la misma cambie de forma repentina. Esta es la bobina y esta es la curva característica. A medida que aumentamos la corriente al principio, pues a medida que aumentamos, aumenta rápidamente el campo magnético, pero llega un punto que se estabiliza y prácticamente no aumenta. Y pues mis hijos, con esto completamos lo que sería la lección del día de hoy. Para completar la misma, pues entonces tienen que hacer el cuestionario y pues intervenir en el foro. ¿Alguna pregunta, mis hijos, con relación a esto? Realmente no, profesor, pero hay unos ganchitos ahí que yo paso unos trabajitos para sacar esos 5 puntos. Bueno, por eso es parte del tema. Entonces, mis hijos, como ya sabrán, este sábado ustedes tienen el parcial, es en la tarde, desde las 12 hasta las 8 de la noche. Les deseo buena suerte. Como siempre, como les digo, tienen un único intento para hacerlo. Les recomiendo que se conecten desde un punto donde ustedes sepan que la energía y el internet es estable, porque si por alguna razón ustedes se les sale o se salen luego de iniciar el intento, el sistema lo interpreta como que ustedes ya completaron ese intento o que ya hicieron ese intento. Entonces, la nota que ustedes tengan hasta ese punto, esa va a ser. Por último, sí, dígame. No lo puedes hasta la noche, porque yo ya exactamente llego a las 8 a la casa. Bueno, las 8 de la noche no. Es como hasta las 8:50 que está, pero ya hay mucho tiempo. No lo puedo dejar tanto. Mira a ver si puede llegar un poquito antes. O conectarte temprano a las 12. Profe, Sí. disculpe. Yo cojo la clase los lunes porque yo soy adventista, entonces yo no cojo clase sábado. Entonces, yo llego estoy en el club en la tarde, en la iglesia, y llego a las 8 a la casa. Por eso yo no cojo clase sábado. Bueno, es hasta las 8:59 que está. Te digo a las 8 porque tú tienes 40 minutos para completarlo, y si tú te conectas a las 8:30, pues no te va a dar los 40 minutos, te va a dar lo que falta para 59, 29 minutos. Entonces, eso se llena en 10. Eso no, o en menos. Eso se llena en 3 minutos, si ustedes están claros. Pero les hago ese comentario, ¿no? Evers. Ok. Para aclarar todo. El sábado son el parcial del laboratorio y de este. Así es. Y entonces el miércoles tocaría clase normal. Normal. Ya la semana que viene tenemos clases normales. Ok. Sí. No, pero estoy hablando de el miércoles que viene ahí. ¿Este miércoles? No, de laboratorio no. No, ya lo que quede para el parcial. Esta clase la estamos dando. Dígame. La próxima vez en esta semana, que nos volveríamos a ver en día de parcial. Bueno, no nos volveríamos a ver. Ustedes lo van a hacer ustedes directamente. Digo. Exactamente. De interacción con la electrónica. Eso es lo que exactamente. Nos veríamos el lunes, la semana que viene. Ok. Sí, así es. Entonces, profe, el de laboratorio va a ser de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Estaba hasta las 12, pero yo lo puse, como muchos de ustedes
tienen problemas, tienen clase en la mañana y eso, lo puse hasta las 8 también. Se va a estar prácticamente el día entero en el laboratorio. Los dos entonces. Sí. Ok, perfecto. Pero lo que le aconsejaría sería que si pueden hacer uno y después el otro. Sí, no, claro. No hacerlo, dejarlo por último. ¿Alguna otra pregunta? Bien, mis hijos, pues entonces nos veremos ya la próxima semana, ¿de acuerdo? Pase buena. Igualmente, nos vemos la próxima. Igual. Bye.